Miren este bello y encantador diseño que les traigo en el día de hoy. Es una pulsera de lazo o moño elaborada con cristales, combinada también con un tejido en macramé. Yo soy Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un like a este video, compartir y también comentar qué otras ideas te gustaría que yo te enseñara. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo voy a quemar durante algunos segundos la punta del hilo y luego con mis dedos voy a girar hacia arriba para que de esta forma la punta quede más delgada. Cuando ya lo tenga listo, voy a tomar un balín. Este que estoy utilizando es de 3 milímetros. Voy a pasarlo a través de las dos hebras del hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Este nudo lo voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar, dejando una medida más o menos de unos 6 o 7 centímetros. Lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Voy a tomar otra hebra de hilo de 50 centímetros con la cual voy a realizar el tejido. La doblo por la mitad y la voy a ubicar por debajo de los hilos que tengo fijos, ubicándola en todo el centro para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría esta forma de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente este mismo hilo lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y ajusto muy bien este primer nudo. Ahora voy a continuar tomando el hilo del lado izquierdo, pasándolo por encima de los hilos centrales. Aquí me quedaría formada una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y nuevamente lo paso por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a repetir nuevamente lo mismo. Con el hilo del lado derecho voy a formar la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo. Con el hilo de la izquierda voy a formar la Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo nuevamente de la unión de todos los hilos, por la orejita voy a jalar y listo. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo patrón, tejiendo a la derecha y a la izquierda hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Cuando ya haya completado una medida de 4.5 centímetros, voy a cortar los hilos que me sobran de los hilos anudadores con los que yo venía realizando el tejido. Voy a cortar dejando más o menos 1 a 2 milímetros, quemar con el encendedor y pegarlo muy bien. Cuando ya lo tenga listo, nuevamente lo voy a fijar a mi mesa de trabajo. Para este diseño voy a utilizar también balines o cuentas doradas de 3 milímetros. Tú puedes usar el tipo de material de tu preferencia. Voy a tomar un primer balín que voy a pasar a través de las dos hebras de hilo que tengo aquí en el centro. Y voy a ubicarlo donde finaliza el tejido. Para continuar con el diseño también voy a utilizar shakiras calibradas o mostacillas checas número 10. Estas son doradas, tú puedes elegir el color de tu preferencia, al igual que el tipo de material. Voy a separar estas dos hebras de hilo y en cada una voy a pasar
8 mostacillas de las doradas que les acabo de enseñar. Y si quieres continuar aprendiendo a realizar estos bellos diseños, te invito a que te unas a mi canal de Telegram, donde te aviso cada vez que suba un nuevo video. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Quedarían ubicados de esta forma. Para este diseño voy a utilizar también cristales de 6 milímetros. Yo elegí estos en color rosa porque me gusta mucho cómo corta con el dorado, que es el color del hilo que estoy utilizando. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 3 de los cristales que les acabo de enseñar. Como pueden ver, aquí ya tengo ubicados los 3 cristales. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el hilo de la derecha y voy a cruzar los hilos. Es decir, voy a tomar este hilo de la derecha y voy a pasarlo en sentido contrario, en forma inversa, a través de los cristales para que el hilo me quede cruzado. Entonces aquí voy a pasarlo de derecha a izquierda, más o menos para que ustedes lo entiendan mejor. Lo voy a hacer con cada uno de los cristales para que sea un poco más fácil, ya que estamos trabajando con hilo y esta es la forma un poco más sencilla de hacerlo. De aquí la importancia que al momento de adelgazar el hilo quede lo más delgado y en lo posible largo para que sea mucho más fácil hacer esta fase o esta parte del proceso. Aquí ya voy a cruzar esta última cuenta o este último cristal. Y entonces aquí vamos a ver cómo quedaría. Aquí ya están los hilos cruzados, cada uno sale para un lado diferente. Ahora simplemente es empezar a jalarlos para ubicar estas 3 cuentas donde finalizan las mostacillas. Quedaría de esta forma. Continúo realizando lo mismo, pero en esta ocasión voy a pasar 2 cristales. Y aquí nuevamente voy a cruzar los hilos. La forma de hacerlo es la misma. Y si quieres trabajar desde la comodidad de tu casa con tu propio negocio de bisutería y de accesorios, con mi programa El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa vas a aprender a crear tu propia marca, a poner el precio a tus creaciones, a comercializar tus productos y muchas cosas más. Te dejo más información en la descripción de este video. Y ahora voy a continuar con un balín. Este que estoy utilizando es de 6 milímetros. Y aquí lo uno ya a los cristales. Aquí me queda entonces la primera parte ya del moño o lazo hecha. Ahora simplemente es continuar repitiendo con la misma cantidad de cuentas y en el mismo orden y listo. Lo siguiente que voy a hacer es tomar otra hebra de hilo nuevamente de 50 centímetros y realizar aquí también el tejido del nudo plano, que es el que ya habíamos realizado en la primera parte de la pulsera. Vamos a continuar aquí realizando el tejido hasta completar nuevamente en total la misma medida, que fue de 4.5 centímetros. Recuerda que tú puedes ajustar todas las medidas según el tamaño que necesites o que requieras para dejar la pulsera. Voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para finalizar con el acabado del moño o lazo voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Voy a tomar mi pulsera, este es el frente, voy a girarla y por la parte que va a ir atrás de la pulsera, a través del balín voy a pasar estas 2 puntas de los hilos. Voy a empezar a jalar y se va a ir formando una argollita en el otro lado. Ahora a través de esta argollita voy a pasar las 2 puntas de los hilos. Voy a empezar a jalar y poco a poco voy a ir jalando la parte donde salen los 2 hilos para que me quede bien ajustado
en el balín. Y listo. Ahora simplemente que ya me queda bien ajustado, voy a girarlo nuevamente para ubicarlo por el frente. Esta sería la parte que va a ir atrás de la pulsera. Y al girarlo, se vería así. Y para realizar ya esta parte del acabado voy a utilizar cristales o cuentas de 4 milímetros en el mismo color que realicé el moño. Ustedes también pueden hacerlas con las mismas cuentas que realizaron el moño, que eran las de 6 milímetros. Yo elegí las de 4 milímetros. Aquí voy a pasar 4 cristales y finalizo con una cuenta de estas mostacillas checas o chaquiras calibradas doradas de las pequeñitas. Voy a realizar aquí finalmente un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Voy a cortar el hilo que me sobra, a quemar y a pegar. Y quedaría de esta forma este primer acabado. Repito lo mismo en el otro lado. Recuerden que pueden ajustar este diseño al tipo de cuentas de su preferencia, así como utilizar los tamaños con los que ustedes se sientan mejor trabajando. Y aquí ya quedó nuestro lazo o moño bien coquetón, súper bonito. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo nuevamente plano, que es el que hemos venido realizando durante toda la pulsera. Entrelazo los hilos de la pulsera, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros que ubico por debajo de los hilos que tengo fijos y aquí voy a realizar exactamente el mismo tejido hacia el lado derecho, formando la P y realizando todo igual. Ajusto. Y aquí realizo el mismo hacia el lado izquierdo formando la Q. En total voy a realizar 3 nudos planos completos, es decir, 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma un poco más detallada, paso a paso. Cuando ya haya finalizado, corto los hilos que me sobran, quemo y pego y listo. Y este es el diseño que les quise compartir en el día de hoy. Espero que se hayan divertido mucho aquí aprendiendo. Recuerden que en el canal encuentran muchos más tutoriales, muchas más ideas creativas. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Nos vemos. Chao, chao.